Hola mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hoy quiero hablar de una pregunta. La pregunta es, ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos salvos? Tal vez usted piense, bueno, yo fui salvo para ir al cielo, pero ¿será esa la única razón que las escrituras dicen que nosotros fuimos salvos? ¿Para ir al cielo o para ser librados del infierno? Pues si esa fuera el único propósito de Dios en nuestra salvación, Él nos llevaría inmediatamente apenas creímos. Pues con algunas personas ha pasado que han creído en el Señor Jesucristo como su suficiente Salvador y el mismo día son llevados a su reino, a su presencia, como el caso de aquel ladrón en la cruz que fue crucificado el mismo día que Jesús. Pero normalmente una persona cree en el Señor Jesucristo y vive muchos años después de esto. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios no nos haya llevado todavía a la eternidad y que todavía estemos en esta tierra? Quiero leer un pasaje en Primera los Tesalonicenses capítulo 1 y voy a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso está hablando acerca de una iglesia en un lugar llamado Tesalónica, por eso la carta tiene ese nombre de Tesalonicenses. Y Pablo, según vemos en Hechos capítulo 17, había pasado 3 semanas enseñándoles, instruyéndolos en la doctrina, y tuvo que dejar Tesalónica, y un tiempo después él envía a Timoteo para ver cómo estaban. Pero cuando Timoteo llega y le da las noticias a Pablo, Pablo seguramente pensaba que los hermanos se habían apartado, se habían descarriado, como pasa con muchos en la actualidad cuando hay tribulaciones, cuando hay angustia, cuando hay sufrimiento. Pero en estos hermanos fue todo lo contrario. Estaban firmes en la fe, amaban al Señor, amaban la venida del Señor Jesucristo, y Pablo dice de ellos que ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Número 1, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esa es la razón número 1 por la cual nosotros aún estamos en esta tierra y el Señor no nos ha llevado, no nos ha arrebatado, o simplemente cuando creímos Él no nos llevó inmediatamente a su presencia. No, dice que cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esa era una de las razones por las que Pablo dice en Filipenses que Él estaba en esta tierra. En Filipenses capítulo 1 dice: porque para mí el vivir es Cristo, versículo 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. Estar en la carne es más necesario a causa de vosotros. Pablo estaba entre la espada y la pared. Él decía: yo quiero partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero también quiero quedarme porque esto es más necesario para la obra. Quiero quedarme no para acumular lujos, para acumular propiedades, para alcanzar conocimiento, para hacer doctorados, para estudiar, para conocer filosofía, tantas cosas que este mundo ofrece, sino que Pablo dice: yo me quiero quedar, porque esto es un beneficio para la obra yo estando aquí.
Yo puedo servir a mis hermanos, yo puedo servir a Dios, puedo servir en la obra. Y Pablo dice, yo no me quiero morir, es porque quiero servir al Señor. Muchos cristianos no quieren morirse porque quieren ver crecer a sus hijos, quieren conocer a sus nietos, quieren tener más conocimiento, quieren acumular plata, quieren jubilarse y disfrutar su vejez cómodamente, pero ese no era el propósito de Pablo. Pablo quería quedarse para servir, y Tesalonicenses nos enseña que ese es el propósito del cristiano al nacer de nuevo, ese es el propósito de nuestra vida después de la conversión. Nos convertisteis para servir al Dios vivo y verdadero. Muchos de ustedes se han convertido y están acumulando, están viviendo para ustedes, están negando al Señor, están negando la suficiencia de las Escrituras y el señorío de Cristo sobre sus vidas. Y no quiero ser duro en este mensaje, quiero tratar de abrir un poco sus ojos de lo que la Biblia nos enseña. Si Dios no se lo ha llevado, es porque quiere que usted sirva en su obra. Si usted no sirve en su obra, está siendo desobediente al propósito de Dios. Y las maneras en que usted puede servir no las voy a mencionar, usted lo sabe delante de Dios, porque tal vez Dios le ha hablado y le ha hablado de muchas maneras, pero usted no ha querido obedecer. Pero también muchos de los que me oyen han entendido esto y han obedecido al Señor y se han dado cuenta que fueron salvos, que fueron convertidos de una vana manera de vivir para servir a Cristo. El propósito número 2 en este texto que leímos al principio dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y podría decir que son 3 propósitos fundamentales. El hombre fue creado con un propósito global y principal, que es glorificar a Dios. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Isaías 43:7. Y en ese darle la gloria a Dios con nuestras vidas, solo a Dios la gloria, están estos 2. Servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Sabía usted? ¿Se había dado cuenta usted que fue salvo para servir y esperar? Esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesucristo, el cual resucitó de los muertos. Ahora, la segunda pregunta sería: ¿está usted sirviendo al Señor y está esperando al Señor? Si usted está esperando al Señor, eso se va a ver reflejado en su servicio. Si usted está esperando al Señor, eso se va a ver reflejado en su vida, en su pureza, en su santidad, en su amor por Dios, por la obra y los hermanos. ¿Está esperando usted al Señor? Fuimos salvados para eso. Hay una corona especial de justicia que Pablo dice que el Señor juez justo me la dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Ama la venida del Señor. Puede decir: ven, Señor Jesús. 2 propósitos por los cuales fuimos convertidos: servir al Señor y esperarlo, amar su venida. Muchas gracias, mi querido hermano, que Dios lo bendiga.